epistemología del cuidado, y para ustedes ya no es extraño ni ajeno de poder hablar y de referenciar de quién es Leininger, o Leininger es el término, de Madeleine Leininger. Hay un documento dentro del programa de curso, en su desarrollo, que es importante revisar y es mirando el cuidado cultural desde la óptica de Leininger. Cuando yo les hablaba precisamente de esta simplificación o de esa condensación para que no quede como tan jactanciosa, tan compleja entenderla, pues lo vamos a desarrollar teniendo como marco central precisamente ese tema, el mirando el cuidado cultural desde la óptica de Leininger, pero a su vez vamos a desarrollar unos subtemas en el cual pues están directamente relacionados con el modelo y la teoría de Leininger, y uno de ellos es la enfermería cultural para cuidar en tiempos complejos. Miren ese título, desde ahí usted ya vaya haciéndose una idea de qué nosotros podemos hablar. Entonces, en este momento nosotros vamos a accionar precisamente los presaberes que son importantes en este momento para más o menos ir pensando qué el profe va a desarrollar de Leininger en ese subtema de enfermería cultural para cuidar en tiempos complejos. Y el otro subtema es creencias y prácticas en el cuidado de la salud, que este sí no es nada ajeno, porque ya habíamos hecho nosotros un ejercicio anterior, cuando nos reunimos y quizás en el, en el, en el compensatorio y en el compensatorio de toda esa información que recibimos, hasta podríamos sacar una cartilla, un pequeño libro del haber recogido todas esas experiencias desde Tumaco, desde Ipiales, desde todas las regiones de nuestro departamento, hasta del Putumayo, en donde hablábamos precisamente de prácticas y creencias. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de esos temas y que prácticamente lo hicimos en toda una tarde? Y cierto, quedaba como para recoger todas esas grabaciones y hasta montar un buen documento, un buen texto, que sería mucho el explorar esas prácticas de cuidado en la salud. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, pues aquí tenemos a la señora Leininger, que en el 2012 desafortunadamente falleció, pero es bueno como hacer el reconocimiento de quién era esta mujer, porque no solamente yo creo que todas esas personas que se esfuerzan tanto por hacer, por escribir, por dar a conocer o dar a la luz pública todas esas experiencias producto de la investigación, yo creo que se merecen todos los reconocimientos y no pueden quedar en los anaqueles ni sumadas en unos libros en letra muerta. De ahí que es importante reconocer a Leininger. Y por favor, desde este momento no voy a pedir disculpas, pero dentro del formato mismo de la diapositiva daba para ese tipo de letra en todas en mayúsculas. Uno puede hacer esta observación antes de iniciar con el fin de que las personas que son los receptores de la información pues no se sientan molestos, porque a veces cuando uno escribe todo en mayúsculas se da a interpretar que si no se hace la salvedad o la aclaración, que es como si estuviéramos imponiendo, gritando. Si me dejo entender, en este caso es por el mismo concepto de tipo de letra que exige este tipo de diapositivas. Entonces les decía que vamos, aquí tenemos a ese reconocimiento de saber, porque ustedes lo tienen que explorar más en historia y epistemología del cuidado. Entonces, Madeleine Leininger, ella pues nació en 1925 en Nebraska y falleció en el 2012. Fue una enfermera y antropóloga estadounidense, autora de la llamada enfermería transcultural. Se convirtió en la primera enfermera profesional que obtuvo un doctorado en antropología. Imagínense la importancia y el hacer de la enfermería desde esa perspectiva, uniendo ambas disciplinas en sus trabajos. Ahí en la foto la vemos a Leininger con sus pupilas, porque Leininger también fue profesora universitaria, ¿sí? También estuvo en los hospitales, en las prácticas hospitalarias, y ahí la miramos a ella vestida de negro a Leininger cuando jovencita, cuando estaba de profe. Entonces, uno de sus primeros aportes, viéndolo desde las disciplinas y que se confluían en sus trabajos, es un documento en el cual está el Cultural Competence Project, que es el proyecto de competencias culturales. Estuve revisando algo de este documento y es aquí donde prácticamente Leininger insta
a todos los profesionales, después de sus largas investigaciones y de escribir tantos libros, en donde ella insta a que los profesionales y las enfermeras y enfermeros se deben unir a los proyectos y desarrollar competencias vistas desde de la culturalidad y la transculturalidad, que lo vamos a, y ya a ello vamos a llegar cuando abordemos la temática más adelante. Esta autora ha publicado más de 200 artículos, 45 capítulos de libros, imagínense, además de numerosas películas e informes de investigación centrados en enfermería transcultural, asistencia y fenómenos sanitarios, el futuro de la enfermería y otros asuntos relevantes en este campo y en la antropología, basados en la investigación e ideas que han impulsado el avance de esta área como disciplina científica y como profesión. A lo largo de su carrera profesional, Leininger y su carrera profesional académica, Leininger recibió numerosos premios y reconocimientos y distinciones en donde figura su nombre propio en varias publicaciones. Ahí tenemos el número 1, entre paréntesis, en respuesta a las normas APA, que lo vamos a ver referenciado al final al terminar toda la presentación. Bueno. Si ya vamos a abordar a Leininger y hacer esa revisión de ese título que a la larga llama mucho la atención cuando a uno le hablan mirando el cuidado cultural desde la óptica de alguien, es decir, solo desde lo que esa persona ha generado, desde su conocimiento a partir de su experiencia e investigación, pues es chévere, porque podríamos decirlo mirando el cuidado cultural desde la enfermería, pero acá es desde la óptica de Leininger. Entonces imagínense lo importante de esta mujer, porque es la única, escúchenlo bien, la única que ha hecho todos sus aportes y los ha recogido desde sus propias experiencias dadas desde el cuidado cultural. Para ello, entonces, en respuesta a esto, es necesario comprender el cuidado desde la perspectiva de Leininger. Implica aprender de las personas, sus formas de vida, sus contextos, sus sentimientos, sus preocupaciones, sus creencias, prácticas y valores en sucesos tan diversos como la maternidad, la paternidad, el nacimiento, la adolescencia, la adultez, la vejez, la enfermedad y la muerte. Mire que aquí se encuentran sucintos y explícitos todo el ciclo vital del ser humano. Y esto es con el fin primordial de ofrecer un cuidado coherente con la cultura, la investigación y la práctica de la enfermería transcultural. Para explicar este primer fragmento, es necesario mirar que debemos salirnos un poco y esto los invito a los que son auxiliares de enfermería, porque tenemos que deshacernos un poco de ser tan operativos y tan mecánicos en la parte de atender las personas. Esto lo hablo en términos de que a veces nosotros pensamos y creemos que el cuidado está resumido en medicamentos, está resumido en administrar medicamentos, en proporcionar atención o cuidado detrás de una máquina, llámese un ventilador, llámese una bomba de infusión. Es decir, cuando la tecnología supera y la ciencia supera el valor real de lo que es el ser humano en su esencia. De allí es donde precisamente en ese contexto nos invita Leininger en su óptica misma para llegar a entender el cuidado cultural, que hay que irse más bien a aprender de las personas. Y esa es lo bonito de la enfermería cuando nosotros la miramos desde las diferentes dimensiones. No estoy, escúchenme bien, no estoy desmeritando bajo ningún punto de vista la parte tecnológica y científica, porque sí que ha hecho grandes aportes. Pero en esta forma de cuidado cultural, es necesario que nosotros nos quitemos un poco de esa dinámica de lo que es el ejercicio de nuestro trabajo alrededor de la tecnología. Y como nos lo dice aquí claramente Leininger, es aprender de las personas sus formas de vida, sus contextos, sentimientos. Miren esas dimensiones, esos aspectos como tan de la persona, ¿sí? Inclusive sus preocupaciones, nos habla ella de sus creencias, sus prácticas y valores. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo diferente. Y aquí cae como anillo al dedo precisamente ese principio o esa premisa cuando decimos que cada persona es un mundo diferente.
Y si nosotros hablamos del paciente en calidad, de la persona en calidad de paciente, pues es necesario aprender de ellos también, de escucharlos, de mirar de qué contexto viene, qué sentimientos tiene al ingresar a un hospital, qué sentimientos le abordan cuando le van a vacunar, qué sentimientos le abordan cuando van a un curso psicoprofiláctico, cuando llevan a sus niños a crecimiento y desarrollo. ¿Qué sentimientos ellos tienen cuando nosotros los convocamos ante una charla donde nosotros vamos a hablar de hábitos y estilos de vida saludables? Entender y llegar a escuchar cuáles son sus preocupaciones, porque a veces nos limitamos tanto que quizás no nos damos ese permiso para poderles escuchar y comenzar como a romper esas barreras, porque hay muchas personas que nos llegan a nuestras manos, escuchen ese término, a nuestras manos, y detrás de lo que es ese sufrimiento, de lo que es la enfermedad como tal, ¿sí? A veces estas personas vienen con otro tipo de situaciones particulares. Por ejemplo, que quién va a cuidar mis hijos si yo estoy acá hospitalizado, hospitalizada, quién va a proveer de sus alimentos, quién los va a cuidar, quién va a estar pendiente de la casa, quién va a pagar esta cuenta que estaba ya por vencerse, etcétera. Esas son preocupaciones que hacen parte de las formas de vida de las personas. Asimismo, es darnos ese permiso para darle un espacio a esa persona en calidad de paciente, para indagar sobre sus creencias, sus prácticas, sus valores, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde que nosotros nos damos ese permiso, ese espacio, inicia la práctica de la enfermería transcultural. Y ojo con esto, si nosotros nos queremos ir un poco más allá, en ese cuidado, en ese explorar el cuidado, podemos llegar a hacer la investigación con esas personitas que son sujetos de nuestros cuidados. Y más, incursionando, indagando desde la enfermería transcultural. Este aprendizaje sobre el cuidado que los individuos adquieren necesariamente se desarrolla cuando se interactúa con las personas, claro, porque a veces la bomba de infusión, el ventilador, el macrogoteo, el microgoteo, la canalización de la vena, el paso de la sonda nasogástrica, la vesical, el enema, el cambio de posición, la curación, se lo hace de una forma tan mecánica que de pronto para mí también se convierten en barreras porque más estamos preocupados de que se esté cumpliendo con el goteo requerido según indicación médica que por nosotros tratar a esas personas o individualizarlas en el sentido de que no sabemos si de pronto esa bomba que está pitando allí, de pronto ese solo ruido ya le puede generar preocupación, ansiedad a la persona porque de pronto está pensando que está mal su estado de salud y que no está respondiendo a esos cuidados. Para ello, entonces, aquí es donde precisamente en esa mirada que nos invitan este documento a mirarlo desde la óptica de Leininger, es donde recobra gran importancia la interacción, cuando nosotros debemos necesariamente interactuar con las personas. Y quizás esas son una de las quejas más sentidas de las personas que las cuidan, que somos nosotros, los profesionales de enfermería, que lo hacemos todo tan mecánico, tan cotidiano, ¿qué les puedo decir? Tan, tan poco sentido, ¿sí? Que no nos damos el permiso, vuelvo e insisto en ese término, para interactuar con las personas y no saben lo importante que es. Para esa interacción, miren los requisitos para esa interacción que nos refiere Leininger, es que se requiere de preparación. Yo no puedo, entiéndanlo bien, entrar a interactuar con un paciente de buenas a primera, es decir, chocar directamente con el paciente. Y cuando ella nos invita como requisito a la preparación, es que en primer lugar nosotros debemos tener una química, a lo cual nosotros le llamamos empatía con el paciente. Yo debo generarle confianza al paciente. Y esa hace parte de la preparación, que esa persona, sí, la persona cuidada, me mira a mí como enfermero, como cuidador, como una persona que le genero confianza, seguridad, que yo le sea el reflejo para que esa persona deposite en mí toda su confianza. También se necesita para esa interacción sensibilidad, porque aquí viene la crítica social frente a nuestra profesión
de la falta de sensibilidad y de humanidad del profesional de enfermería. Entonces, mire cómo la INIGER en su óptica nos invita a eso, a que debemos de desarrollar un gran sentido de sensibilidad. Pero hay que saber entender esa sensibilidad, mis queridos y queridas estudiantes. Esa sensibilidad es cuando yo me doy mi tiempo para dedicárselo a esa persona. Y no es sentarme a llorar de la mano con ellos, no, eso no es desarrollar sensibilidad. Es cuando yo desarrollo esa gran empatía, cuando desarrollo ese nivel de escucha que en verdad necesita, cuando le doy valor a la palabra de esa persona. Y cuando he logrado ese punto de equilibrio en donde esa persona se abre precisamente para contarme todo lo que le está sucediendo o le ha pasado, y es allí donde precisamente podemos decir que estamos en equilibrio con la sensibilidad de la persona y consigo mismo. También otro requisito que exige Leininger es el pensamiento crítico. Hoy en la mañana precisamente hablábamos con todas las decanas nacionales analizando la situación de nuestros estudiantes, que muchos de ellos están haciendo qué fuerza para que haya paro indefinido y que no más clases virtuales. Entonces, hay personas que yo les decía en algún momento, y retomo palabras de la reunión que tuvimos general, que se dejan llevar por el otro y carecen como de ese conocimiento, de esa autocrítica y de esa propia percepción de la realidad. Y se pierde ese sentido crítico y más se dejan llevar por el furor y por el cuento de la situación y mire lo que ha pasado, que han cogido a nuestros pobres jóvenes como carne de cañón. Entonces yo creo que también es necesario como requisito, y aquí se lo reconoce a Leininger cuando dice que debo tener un pensamiento crítico, y es cuando yo me siento con esa persona cuidada, ¿sí? A escucharla y demás, y puedo llegar a un punto reflexivo en donde hasta me puedo convertir en un consejero. Porque no podemos simplemente ser un profesional cuidador mudo, en donde simplemente se está preparado, tiene sensibilidad, pero no tiene pensamiento crítico. Y a veces los pacientes o estas personas en calidad de paciente nos confiesan tantas cosas que ustedes no se lo imaginan, tantas cosas tan increíbles, que debemos tener un punto tan sensato y tan de equilibrio que debo reflexionar y centrarme en un pensamiento crítico para que esas personas reciban mi orientación, reciban mi consejo, reciban mi instrucción, reciban mi educación, que son competencias propias también del profesional de enfermería, precisamente para entrar a descubrir y captar las distintas significaciones que tienen en sí las personas en sus vidas y llegar a rescatar sus propios cuidados de cómo ellos allá en la comunidad, en la comunidad indígena, en la afrodescendiente, como las trabajadoras sexuales, como las madres cabezas de familia, como la mujer con cáncer, el hombre con un cáncer de próstata, como el hipertenso, el diabético, ¿sí? Hacen o generan sus propios cuidados. Entonces, aquí está el punto 2 de referencia APA, donde precisamente nos lleva Leininger a reconocer esa situación de lo que nosotros debemos descubrir dentro de lo que es el cuidado de enfermería. Entonces, miren lo bonito de la óptica de Leininger, mis estudiantes, cómo ella nos va llevando y nos va llevando poco a poco precisamente hacia ese cuidado cultural desde su propia óptica. Continuamos. Acá, miren, este era un documento, no quiero de pronto echarme flores, no es mi estilo, pero quiero que reconozcan algo ustedes y es precisamente que si revisamos el punto de referencia donde nos invitaban a mirar este documento de Leininger, era denso y era un complique y muy complejo poderlo entender. De allí que lo traté de resumir lo que más podía y precisamente llegamos a esta conclusión, de este primer punto. En esta conclusión podemos llegar a mirar y comprender el cuidado desde la perspectiva de Leininger. Implica aprender de las personas, sus formas de vida, vuelvo y repito, sus contextos, sus sentimientos, sus preocupaciones, sus creencias, sus prácticas y valores,
en sucesos tan diversos como la maternidad, la paternidad, el nacimiento, la adolescencia, la adultez, la vejez, enfermedad y muerte, es decir, vuelvo y repito, todo el ciclo vital del ser humano, con el fin primordial de ofrecer un cuidado coherente con la cultura. Entonces aquí yo hago una pregunta y abro micrófonos a todos ustedes para que me comenten en algún momento en que ustedes han estado como personas en calidad de pacientes, han tenido la experiencia de que ese enfermero o enfermera como cuidador a usted le ha ofrecido o le ha entregado, le ha brindado un cuidado coherente con la cultura. Y lo voy a hacer un poquito más explícito. Lo hago dentro de lo explícito es en el sentido de que a usted le ha llegado a preguntar, mira, bueno, te vamos a colocar este medicamento o te vamos a canalizar esta vena, ¿qué sentimientos tienes? ¿Te preocupa algo? Cuéntame cómo te cuidabas en tu casa, cuáles han sido tus dificultades en tu niñez, algo similar a este contexto. Abro micrófonos para que lo podamos analizar. ¿Alguien quiere comentar? A ver. Tiempos complejos. Bueno, vamos para allá. Los cambios sociales producidos en las sociedades abiertas han modificado los estilos de vida y provocado nuevos problemas de salud que tienen una etiología sociocultural. Los pacientes tienen nuevas demandas que, para satisfacerlas, las enfermeras, me disculpan aquí, y los enfermeros también deben cambiar. También deben cambiar. La antropología es una disciplina que puede ser útil a la enfermería en esta nueva etapa. Y cuando hablan precisamente de la enfermería cultural para cuidar en tiempos complejos, y acá nos dice que debe ser útil a la enfermería en esta nueva etapa, es porque en este momento nos encontramos, y lo estamos viviendo, en una etapa donde los profundos cambios políticos, y miren que lo estamos viviendo en Colombia, económicos, demográficos, tecnológicos, sociales y culturales que se han y se están produciendo en nuestras sociedades, cada vez más abiertas y multiculturales. ¿Qué quiere decir esto? Hay un dicho que dice que cada día trae su propio afán. Y quizás creo que esta premisa se ajusta a este concepto de este subtema cuando habla de la enfermería para cuidar en tiempos complejos. Yo creo que los desarrollos de la enfermería hace 20 años, por obvias razones, son muy diferentes a los actuales, muy diferentes. Quizás en esos momentos antes se preocupaban más por las enfermedades virales, las infecciosas, pero mirándolas desde un contexto en donde no mataba tanta gente. Pero si nosotros lo miramos ahora, miren todo lo que nos cambió un virus, nos cambió totalmente la vida. Y me atrevería a decir que nos la complicó. Este tiempo se volvió tan complejo porque nos toca andar con un tapabocas, que estarnos lavando tantas veces a las manos, que ya no podemos nosotros. Miren que yo hace rato que no experimento con mis amistades, que extraño mucho un abrazo, un estrechón de manos como lo hacíamos en aquellas épocas de compartir, ¿sí? Todo eso cambió, de tener que cuidar a nuestros adultos mayores, de tener que recurrir, por ejemplo, en estos tiempos al alcohol, a los desinfectantes, a los antibacteriales, que yo no sé por qué los antibacteriales cobraron tanta importancia ante un virus, y sobre todo a tenernos que aislar de las personas. Entonces, cuando nos dicen que la enfermería cultural para cuidar en tiempos complejos, lo estamos viviendo nosotros en esta era, en esta época. Esta es nuestra época donde precisamente, vuelvo y repito, cae como anillo al dedo el cuidar en los tiempos complejos. Y este es nuestro día para nosotros tener nuestro propio afán. Y es por eso que el coronavirus, el COVID-19,
Miren tantas vidas que ha cobrado de gente tan cercana. Hoy en día, más antes, cuando comenzó las épocas o la era del, porque esto va a ser la era del coronavirus o del COVID-19, de la COVID-19, pues lo mirábamos como tan distante, como tan allá, pero ahora es tan cercano. Hoy en día nosotros ya hablamos del vecino, de nuestro familiar, de nuestro amigo, ¿cierto? De nuestro compañero de trabajo que está contagiado o falleció por esta circunstancia. Entonces, aquí es precisamente donde cobra tanta importancia ese cuidado de enfermería en estos tiempos tan complejos. Ahí está el punto 3 dentro de APA y precisamente mirándolo desde desde ese paradigma de los tiempos complejos, miren cómo aspectos como los cambios políticos, ¿no? Y lo estamos viviendo con el señor Duque, con sus políticas, con sus reformas, con su opresión. Estamos viendo cómo desde la parte económica, Colombia, las personas que están pobres, las personas que eran de estratos medios están volviéndose pobres y los pobres están cayendo en los cordones de miseria por esta crisis que estamos viviendo. Miramos cómo ha cambiado la dinámica de nuestro país desde los aspectos demográficos socioeconómicos. Miramos cómo la tecnología cobró qué importancia en estos momentos tan complejos, en donde para comunicarnos lo tenemos que hacer a partir detrás de estos aparatos llamados portátiles, computadores y demás. Cómo las redes sociales han adquirido un valor tan grande en la comunicación de las personas, sabiendo que más antes tan chévere que era el saludarse, el estrecharse las manos, el escribir una carta, la llamada telefónica, el vernos en tal parte para compartir, tomarnos un café, para salir a pasear, por Dios. Entonces, toda esa situación ha cambiado tanto y es aquí donde la tecnología ha cobrado tanta importancia, como los ventiladores, que el ventilador, por Dios, era algo única y exclusivamente, obviamente, para las unidades de cuidado intensivo. Pero hoy en día nosotros hasta en la calle miramos cómo transportan los ventiladores para pasarlos de una institución a otra en calidad de préstamo y los miramos y ya, no, sí, ya todo el mundo reconoce que eso es un ventilador. ¿Por qué? Porque de ese equipo, de ese equipo, de esa tecnología, depende la vida de muchas personas. Cómo nuestra vida social también cambió. Sí, la dinámica del día a día, por ejemplo, en mi caso particular, del despertarme y rapidito organizarme porque me voy para la universidad a trabajar. Y ahora simplemente es en mi apartamento pasar de mi habitación, bañarme y tal, y ir a la habitación al frente, a la oficina, que yo lo tengo acondicionado a mi estudio como oficina, y este es mi espacio y donde desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces uno dice, por Dios, ¿cómo ha cambiado mi vida social? ¿Sí? Y estas situaciones también tienen grandes implicaciones culturales. Y esas implicaciones culturales están dadas en que hoy en día, por ejemplo, miramos la importancia que cobró la voz de los jóvenes, que ellos son los que en algún momento se llegó a pensar que eran los jóvenes, eran aquellos jovencitos descuidados, como que no les importaba la política ni la vida nacional. Pero miren que ahora ya se convirtió en una fuerza tan grande que reclama por los derechos de todos. Pero vuelvo, insisto, tiempo complejo. Y cuando hablo del tiempo complejo, tampoco hay que aprovecharse de los jóvenes para exponerlos como carne de cañón ante esta crisis. Entonces miren para dónde va el cambio de nuestra sociedad. Yo escuchaba a un experto, a un politólogo y que analizaba la situación de Latinoamérica y centró su atención en lo que va a pasar en Colombia. Y dice que en Colombia se van a dar unos cambios bien sustanciales, que de esta crisis va a surgir una Colombia donde nosotros los ciudadanos colombianos ya no vamos a comer cuento, ya vamos a entrar en conciencia de a quiénes vamos a elegir a futuro.
Ya el cuentico del mercado, del tamal, de la platica, del cemento, el ladrillo y la teja, eso ya no va a funcionar. Ahora vamos a elegir a personas con, ahí está Leininger, con sentido crítico, que nos lleven a nosotros hacia una sociedad más abierta, hacia una sociedad donde todos podamos aportar y sobre todo que nos lleve a una sociedad democrática, justa, equitativa, donde los ricos no se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. Entonces, miren cómo Leininger, y en ese contexto de cuidar en tiempos complejos, no solamente es el aplicar el medicamento, la curacioncita y todo ese cuento. Mire cómo ella se introspecciona y mira cómo esos aspectos, como es la política, la economía, la demografía, la tecnología, los aspectos sociales y culturales, influyen en el cuidado de enfermería también. Pero ¿cómo así, profe? Claro. Miren lo que está pasando ahorita con la nueva ley de reforma a la salud. Que de darse, los cambios van a ser muy tenaces, por Dios, y ahí es donde uno va a cuestionar cómo me voy a matar tanto estudiando y trabajando para llegar a un sistema en donde ni siquiera me va a reconocer todo eso que yo invertí en tiempo, en dinero, en productividad como profesional como profesional de la salud. Y si nos vamos a las esferas de nuestra sociedad, ¿cómo va a cambiar el modelo de atención en salud? Tenaz, porque prácticamente va a llevar a entregárselo a manos de terceros, en donde a nosotros no nos van a ver, no les va a interesar nuestra salud, sino que les va a interesar es la capacidad de pago que nosotros vayamos a tener. De lo contrario, nos vamos a morir. Entonces, yo creería que, y no quisiera pensar eso, pues la Níger era como media pitoniza, porque miren cómo reveló dentro de su propia teoría y filosofía asuntos que ella falleció en el 2012 y mire cómo cobra gran significado y no pierde vigencia precisamente la profundidad de su óptica dentro de la transculturalidad. Entonces, retomando lo que decía este analista, este politólogo, entonces decía, Colombia va a resurgir, pero va a resurgir dentro de las ruinas, va a resurgir dentro del tocar fondo. Y para eso, decía claramente, tenemos que estar preparados porque vamos a aprender de la crisis, lastimosamente. Sigamos. Háganme un favor. Necesito, por favor, que saquen su blog de notas, tarea para la próxima clase. Me dicen cuando estén listos y listas. Listo, profe. Gracias. Ya, profe. Gracias. 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 Bueno, Ya, profe. entonces nosotros, muy amable. Entonces miren que ya con esto nosotros abordamos el primer tema de enfermería cultural para cuidar en tiempos complejos. Entonces, ahí va en el blog de notas. Este escenario sitúa a las enfermeras y enfermeros ante nuevos desafíos y oportunidades, ¿cierto? Porque el cuidar en tiempos complejos es un desafío y una oportunidad. Y eso fue una de las situaciones que precisamente el COVID desafió al sistema de salud y a los profesionales de la salud, los desafió. Y de alguna manera también se desarrollaron nuevas competencias para los profesionales de la salud dentro de sus retos de atención y obviamente nuevas oportunidades. Entonces, por favor, para la próxima clase, en el blog de notas, y lo vamos a socializar de entrada para la próxima clase a dedo, entonces está la primera pregunta que ustedes en el transcurso de estos días la deben desarrollar. ¿Está la enfermería, no la enfermería como profesión, ojo con eso? ¿Está la enfermería preparada para dar respuesta a los problemas de salud de etiología sociocultural? Si no lo entienden, me van diciendo para explicarlo. Segunda pregunta, en blog de notas. ¿Cómo atender las demandas de este nuevo perfil de paciente? Permítame. ¿Cómo atender las demandas de este nuevo perfil de paciente?
Estamos hablando del paciente transcultural. Y la tercera y última, cómo evitar que la tecnología desvirtúe la esencia del cuidado. Si gustan que amplíe y explicativamente alguna de las preguntas, me lo comentan, por favor, me lo solicitan. Si alguna de ellas no la entienden. ¿Está clara las preguntas? Perfecto. Continuamos. Entonces, ojo. Profe, Dígame. qué pena. Todavía no ¿Que me puede acaban de explicar la anotar primera, varios. porfa? ¿Cómo? Está en pantalla. No, sí, que porfa me la explique. Lo que pasa es que no Con entendí bien la mucho gusto. pregunta. Bueno, mira lo que dice. ¿Está la enfermería preparada para dar respuesta a problemas de salud de etiología sociocultural? En pocas palabras, ¿está la enfermería preparada para dar respuesta a ofrecer los cuidados transculturales? ¿Estamos preparados para ofrecer cuidados transculturales? Eso lo responde cada uno de ustedes. Enfermería está preparada para ofrecer, para dar, ¿sí? O brindar cuidados transculturales, que es lo mismo, atender problemas de salud, de etiología sociocultural, es lo mismo. ¿Está claro? Sí, profe, muchas Vale. gracias. ¿Algo más antes de que cambie de presentación? Bueno, continuamos. Acá seguimos y vamos al último tema. Seguimos dentro del eje central, que era mirando el cuidado cultural desde la perspectiva de Leininger, y el último subtema son las creencias y prácticas en el cuidado de la salud. En la introducción de esta clase yo les decía, esto ya no es extraño, ya no es ajeno, porque nosotros ya habíamos hablado de esto. Y de hecho hicimos un ejercicio bonito, vuelvo y repito, que recogimos muchas experiencias y vivencias que a lo largo y ancho de nuestra geografía y donde ustedes estaban ubicados como personas y familia y sociedad o comunidad, pues nos las trajeron y nos las comentaron. Entonces, en primer lugar, miren lo que dice este subtema, creencias y prácticas en el cuidado de la salud. Entonces, yo les pregunto a ustedes, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Listo? Les quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? ¿Es como mantener la fe en algo? Bien, listo, Dianita, gracias. ¿Quién más? ¿Qué es una creencia? Sin buscar en el Google. Vamos, ¿qué es una creencia? Es como una idea que va paseando por generaciones. A ver, discúlpame, mi caballero. Vamos, Carol. Primero las damas. Ajá. ¿Qué decías, Carol? Muy bien, sí, por supuesto. Muy bien, buen aporte también. Ok, sigamos. Javier creo que estaba aportando. ¿O quién estaba Profe. hablando? El caballero. ¿Quién era? Estaba Profe Brian, Brian, adelante. Sí, ¿qué es para ti una creencia? pues una idea, como dijo mi compañero, también iba a ser lo mismo que va pasando de generación en generación. Más que todo, Ujú. ¿Me puedes dar un ejemplo? sí, claro, digamos, Y la no creencia, necesariamente puede ser de la salud. ah, Cualquier ejemplo. claro, digamos, que decían antes que barrer en las noches que uno quedaba soltero, viudo y todo eso, son creencias, son ideas que, que van llevando. Claro, creencias. Exacto, muy bien, perfecto el ejemplo, gracias. Muy bien, Brian. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Profe, pienso que Sí, Profe. sí. a ver, ¿qué Dale, pasó dale. con nuestro amigo? Bueno, profe, pienso que una creencia es brindarle Dale. el valor, a una idea, sí, a una idea que puede ser conocida o desconocida. Sobre eso vamos a Ujú. creer si puede ser Exacto. posible o no posible.
Ok, muy bien. Ok, Noira, adelante. Profe, muy buenas tardes. Tardes, hola, mija. Pues es como una idea que se pasa de un familiar a otro familiar, de una persona a otra persona, ¿no? Y que se trata de cultivar a través del tiempo. Puede ser como la religión, los bailes propios de una cultura, de un pueblo, eh, lo que sea el compañero, o como en el nacimiento de los niños hay muchas creencias, muchas formas de atender el parto, cómo atender al niño, según la región en que esté uno, en que se Exacto. encuentre. Ujú. Y ojo que una cosa es la creencia y otra cosa es la tradición. Oscar Zambrano, adelante. Oscar, Sí, profe, buenas tardes. hola, buenas tardes. Pues, profe, pues de igual manera, o sea, la creencia como tal, o sea, hay que ver como a nivel tanto cultural, a nivel teórico también, porque también hay teorías las cuales se han creado y se creen, ¿sí? Se fundamentan en las personas para que se vean como una creencia, ¿ya? Con respecto, pues, a la cultura, pues igual estamos en un mundo en el cual hay muchas metodologías religiosas, muchas metodologías culturales, y cada una de ellas pues tiene una creencia diferente, ya sea en lo divino, ya sea en lo que, por decir, en los elementos, porque también muchas veces, por decir, nuestros propios indígenas creían en el elemento del agua, creían en el elemento del sol, el aire, todo ese tipo de situaciones, profe. Ujú. Muy bien, muy buen aporte. Lisette, Profe, adelante. Lisette, profe, buenas tardes. hola. Bueno, yo considero que pues una creencia es solo las, por decirlo así, las experiencias que ya han vivido nuestros antepasados y que por ende hoy se las puede pues seguir aplicando, pero pues no en todos los seres humanos. Porque comprendemos que, pues, perdóneme la coloquialidad, ¿no? Y la gente ya no come cuento, ¿no? Y pues, por Exacto. ende, la gente lee más, con la tecnología, mejor dicho, se enriquece más y por eso dice no. O sea, eso tiene una lógica, eso tiene una ciencia y eso no es así. Pues es mi aporte. Muy bien, y diste en el clavo en un aporte importantísimo cuando hablas de la tecnología, lee más, instruye más, ya no come cuento, y lo dijiste. Ya nosotros ya no, ya los niños hoy en día no les podemos decir esa creencia que había de que provenían de una cigüeña. Eso ya hace rato y los niños te dan clases de concepción y gestación. ¿Por qué? Porque la tecnología va es arrolladora y va adelante, ¿cierto? Yo te pregunto algo, Lizeth, para que no te me vayas todavía. ¿Qué edad tienes tú? Profe, yo tengo 18 años. 18 añitos. Ay, ¿dónde te encuentras tú? Yo acá en Pasto. En Pasto. Vamos a partir de tus 18 años. ¿Tú en este momento crees que estás no en capacidad, pero hablemos, estás, hablemos a ver, ¿cómo te la formulo esta pregunta? Sí, hablemos de capacidad. ¿Estarías en la capacidad de transmitir alguna creencia que hayas aprendido, porque ellas son aprendidas, para de aquí en adelante, de tus 18 años en adelante, para poderla transmitir a otra generación? ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Profe, pues una creencia, pues que no lo tomaría como pues creencia, sino como un valor, un valor ético que siempre me ha inculcado mi familia y que por ende esos valores que vienen desde el seno del hogar, yo los llevaría a cualquier profesión. No estoy hablando específicamente de enfermería, sino lo tomaría aquí en el aula, lo tomaría también como profesional en el trabajo, en la universidad. Entonces, son cosas que no se borran y supongamos, ¿no? Que mi papá me inculcó el valor de respeto, entonces porque se ha venido creyendo que uno tiene el deber de, o
obedecer a nuestros mayores no quiere decir que no, que pues no, eso es de antes, ¿no? Eso ya no se utiliza. Hoy los jóvenes somos más autónomas, tomamos nuestras propias decisiones, somos más como independientes, ¿no? Entonces, pues yo creería que así pasen generaciones de generaciones y el mundo cambie y así también las leyes, mejor dicho todo, siempre debemos guardar pues ese respeto a nuestros padres porque pues de ahí parte la educación como que uno puede tener. Pues ese sería. Excelente, muy bien. Y retomamos a Leininger dentro de su óptica, y ella retoma los valores. Y es el valor en esencia de lo que debe ser el profesional de enfermería, una persona respetuosa, responsable, tolerante. Y así, sucesivamente, todos los valores son propios para la formación profesional. Muy bien, Marco, adelante. Buenas tardes, profe, compañeros. Hola, Buenas. Marco. Y pues desde mi punto de vista, la creencia ya se hace referencia como una compañera lo dijo, a lo que a uno le enseñan. O sea, por ejemplo, uno como es católico, desde pequeño le enseñan la creencia de la religión, o sea, la creencia de seguir los pasos que se tenían desde antes. Pero también hace referencia como, un ejemplo, acá en mi casa, digámoslo, en la parte de las comidas, de las tradiciones, pero ahí sí la tradición, ya no que antes que era el champú, bueno, que tantas cosas, a en mi casa poco les gusta, o sea, ya van perdiendo esa tradición. O por ejemplo, en las creencias, como yo le contaba una vez a usted, profe, o sea, a una vez que mi abuelo lo llevaron de una señora curandera que con medicinas preventivas lo curaba. La verdad, yo soy poco creyente ya en eso, o sea, yo no, o sea, o sea, no es que no crea del completo, pero no me genera confianza, digámoslo así. Entonces, pues hasta eso sería como mi punto de vista sobre lo que es la creencia. Muy bien, ok. Oscar, ¿querías hacer algún aporte o te quedaste con la mano levantada? Ok, bueno, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos y abordamos precisamente este punto. ¿Estamos viendo la diapositiva, por favor? ¿Me confirman? No, profe, salió. ¿Me salí? ¿Me lo confirman, por favor? Ya, profe. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a mirar cómo las creencias sobre el cuidado de la salud, aquí ya sobre el cuidado de la salud específicamente, pueden considerarse desde las ideas que las personas aceptan y expresan sobre cómo conservan o recuperan su salud o cómo algunas conductas verbales que las personas puedan expresar. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente es que nosotros tenemos que a ser muy cuidadosos para llegar a esa línea tan delgada de lo que es el cuidado transcultural, ¿sí? Como y repito, en esa empatía, en esa preparación, en esa empatía y en ese escuchar a la persona en calidad de paciente, escuchar esas expresiones, esas formas de cómo ellos en su momento, allá dentro de su comunidad, dentro de su etnia, dentro de su familia, dentro de su comunidad o dentro de su microsociedad, ¿sí? Se recuperaba su salud, porque ahí detrás de ello hay muchas creencias. Y también aquí cobra un gran valor la palabra, lo que las personas expresan. Por eso la importancia, como nos lo ha venido diciendo Leininger en la revisión de este documento, la necesidad de escuchar, ¿sí? De escuchar, porque a veces, vuelvo y repito, el profesional de enfermería se vuelve en esa persona un tanto unidireccional, donde él piensa que tiene única y exclusivamente la razón en todo, y más en el cuidado. Entonces, para ello, miren cómo en otro de los libros de Leininger, cuando habla del Transcultural Nursing, Holistic Nursing, habla de la cultura, enfermería transcultural, enfermería holística. Miren en este documento cómo Leininger, el objetivo del mismo es revisar los conceptos de creencias y prácticas, como lo hemos venido haciendo, pero son las prácticas del cuidado de la salud,
como expresiones culturales con el propósito de poner a consideración de los cuidadores, que somos nosotros, los profesionales de enfermería, aspectos necesarios para brindar un cuidado culturalmente congruente, más humano y efectivo, partiendo de la concepción de cultura como creación humana que influye y moldea las creencias y las prácticas de las personas. En este libro también o en este documento de Leininger, también se revisan algunas definiciones de los conceptos desde la psicología social. Miren cómo Leininger explora más allá, y vuelvo y repito, porque nosotros también a veces nos toca hacer ese papel, ¿cierto?, de psicólogos, obviamente dentro de su formación antropológica, como en su doctorado en antropología y sociología, cómo Leininger los integra y los hace más visibles dentro de la enfermería transcultural. Explico. En este libro de Cultura, Enfermería Transcultural y Enfermería Holística, vamos a mirar que Leininger lo que hizo es tomar las creencias de las personas, ¿sí?, que lo hizo dentro de su práctica de enfermería, y mirar cómo ella las podía integrar y articular dentro del cuidado de la salud. Y ahí es donde ella le dio ese valor como una expresión cultural. Es aquí donde, en ese solo acercamiento del yo sentarme a escuchar cuáles son las creencias de esa persona como paciente, ese diálogo y ese acercamiento hace que yo me vuelva más humano. Que no solamente es conectar la bomba de infusión, de canalizar la vena, de hacer cambios de posición y pare de contar, y ahí se pierden muchos aspectos humanos. Pero miren que cuando nosotros nos acercamos a las personas y comenzamos a rescatar esas expresiones culturales vistas desde la práctica del cuidado en salud, pues esto también es un aporte, es como sumarle más al cuidado porque lo vuelve más humano y más efectivo. Así es como nosotros acá dentro de esa misma creación de esos acercamientos dentro del contexto humano, se van forjando una serie de creencias y prácticas que yo de alguna manera yo las puedo redireccionar. Si a mí me dice a mí me dicen una materna que para dilatar o para agilizar o para promover o para incentivar para el parto, que es que les dan pepa de café, pues obviamente yo respeto ese concepto, esa creencia, pero la puedo redireccionar dentro de la práctica del cuidado de la salud, si me dejo entender, de una manera muy respetuosa. Y en ese compartir esa experiencia, mi cuidado se vuelve más humano. Y me explico más, pues obviamente hacerle entender que esa es una creencia, que no está comprobado que efectivamente se llegue a esas condiciones de estimular el útero precisamente para el parto, pero que si eso en su cultura tiene gran significancia, es respetable. Entonces miren cómo yo puedo llegar precisamente a esas prácticas de cuidado, de dónde se originan y dentro de qué contexto se originan como tal. Y eso es lo que ha hecho Leininger, mirarlo y recoger todas esas creencias desde la antropología y la sociología, y el simplemente de escucharlas, de redireccionarlas, de ser tan respetuosa, humana en ello, ahí es donde parte precisamente la enfermería transcultural en su propio contexto. Bueno, se encontró que tanto las creencias como las prácticas de cuidado de la salud se originan y desarrollan dentro del contexto social, se influyen mutuamente y son parte del carácter dinámico que permiten a la cultura favorecer la adaptación de la persona a su entorno. Aquí hago un paréntesis. A veces nos cuesta, entiéndalo bien, dentro de las prácticas del cuidado, precisamente llevar de la mano a esa persona en calidad de paciente que se adapte a ese nuevo entorno. Y lo voy a hacer más explícito al entorno hospitalario. A veces pensamos que viene la persona, el campesino, el afrodescendiente, la persona indígena, ¿cierto? Y que llegan a los hospitales donde miran máquinas, equipo, que el uno va, que el otro viene, que gritos, que el uno ordenando, todo ese rol de ese entorno hospitalario. Y a veces nosotros nos enfadamos porque la persona no se adapta, porque no cumple con las normas, con las reglas del hospital, por Dios. Por eso ha cambiado un poquito el chip.
Por eso ya se habla que hay los guías, que hay la persona que le habla de los derechos del paciente, cuáles son sus derechos, sus deberes, cuáles son el papel de la familia, la importancia de las visitas, los horarios de las visitas, de cumplir con el plan terapéutico. Ahora ya, más antes no, eso es, allá defiéndase como pueda. Entonces miren aquí cómo precisamente el entender la cultura de donde vienen estas personas favorece la adaptación de la persona a su entorno, que no es nada fácil, y más cuando llegamos a estas urbes, a las ciudades y en esos hospitales grandotes donde la gente hasta se pierde. Entonces, imagínense, eso hace parte de la transculturalidad como tal, como nos lo quiere hacer entender la niña. Tener en cuenta los aspectos culturales le da un toque humano. El hecho que usted le diga a esa persona, venga, con mucho gusto, coloque sus cositas acá, aquí está su unidad, aquí usted se va a bañar en las mañanas a tales horas se les va a dar la comidita, tiene que comer estos alimentos de acá porque hace parte de la dieta hospitalaria, porque no puede comer alimentos que le traiga a su familia, porque estamos reduciendo el riesgo de infección o que se enferme más por cuestiones de que sea comidita con más grasa, con más sal, con mucha azúcar. Mire cómo cambia la dinámica. Y cómo la contrasto cuando, mire, los horarios son estos, su familia no puede entrar, tiene llamadas a tales horas y aquí no puede comer lo que usted quiera. Entonces, miren cómo cambia la dinámica. Cómo el aspecto cultural le da un toque más humano, nos dice Leininger, al cuidado y favorece alcanzar los objetivos terapéuticos. Miren esa última palabra, favorece alcanzar los objetivos terapéuticos. Y a veces nosotros llegamos donde nuestros pacienticos, es que tome el medicamento, ¿por qué no quiere tomar el medicamento? Colabore, señor, y levantamos la voz y acompañada de una gesticulación inadecuada. Y obviamente que esto no va a favorecer que la persona alcance su objetivo terapéutico. Pero si nosotros le damos el toque humano, como nos lo hace mirar en la práctica del cuidado Leininger, miren que si lo hacemos de esa forma, la persona va a colaborar, va a participar, inclusive le va a dar gusto. Y tan rico es cuando ya a la persona se le da de alta y cuando hemos cumplido nuestro plan de cuidados de enfermería, miramos tan rico cuando la gente nos dice, oiga, gracias, Dios le pague, les agradezco a todos ustedes, todo ese cuento, cuando lo miran en la calle ya uno se lo agradece, sí se dan cuenta. Entonces, no estamos tan lejanos y la Leininger no estaba tan lejana, ¿sí? Precisamente de lo que nos habla en el cuidado transcultural, visto hoy desde la perspectiva más humana, ¿sí? En el contexto actual. Me voy a poner un poquito mi diadema. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Sí, profe. Muy amables. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Bueno, vamos. Sí, profe. Amables. Bueno, vamos con esto y seguimos acá con las creencias y prácticas en el cuidado de la salud. Bueno, hay que entender qué es la cultura y ya eso ya lo hemos hablado. Yo he escuchado en muchos de ustedes ya hablar de la cultura con apropiación y si hemos hecho la revisión directamente bibliográfica de lo que es la cultura, inclusive ya tenemos un concepto propio de lo que es la cultura. Entonces no es necesario como que nosotros entremos a revisar qué es la cultura como tal. Podemos decir que la cultura es desarrollada por los seres humanos y a la vez ella influye a las personas en su pensar y en su actuar. Dentro de la cultura, las creencias orientan, mas no siempre condicionan. Ojo con esto. Permítame un segundo. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo. Bueno, entonces, por favor, voy a volver a compartir porque creo que me salí. Creo que me salí. Entonces, voy a retomar acá. ¿Por qué? Porque hice algo aquí en esta presentación. Me
me tomé un espacito para hacer esto. ¿Ya estamos viendo la presentación? Ok, gracias, muy amable. Entonces, miren lo que vamos a hacer el repaso aquí. La cultura es desarrollada por los seres humanos y a la vez ella influye a las personas en su pensar y en su actuar. Ojo con esto que viene acá porque me salí para subrayarlo en negrilla y en cursiva. Dentro de la cultura, las creencias orientan, mas no siempre condicionan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo explica? ¿Qué quiere decir eso? Revisemos, por favor. Vamos revisando, discúlpeme un segundo. ¿Quién hace su aporte? A ver, o está muy complicado esa línea allí. Vale, sí, es una forma de explicar esto. Te lo voy a colocar desde este punto de vista. Las indígenas de X o Y comunidad, de cierta comunidad indígena, valga la redundancia, prefieren tener su parto de pie, ¿ya? Porque dicen que esa es la forma como la madre tierra llama al bebecito, llama, lo atrae a la esencia de lo que es la tierra como tal. Para otras personas, si lo miran desde la dinámica visto desde la parte científica, se dice que el estar la gestante en una posición vertical, por gravedad, ¿listo? El parto se agiliza. Miren, esa es una creencia, mas no siempre debe ser una condición para que todos los partos se los lleve bajo esa práctica. ¿Ya me lo entendieron mejor? Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos, ya porque a veces vamos a encontrar particularmente este tipo de personas, donde para ellos por encima están sus creencias y ellas van a condicionar de alguna manera la práctica del cuidado de enfermería. Y sí, está bien que lo hagan, pero no nos tienen que condicionar en el ejercicio de la práctica. Entonces, mucho cuidado con eso. Y estas, a su vez, pueden modificar las creencias. Entonces, la cultura actúa como guía dinámica que orienta y modula la convivencia grupal humana. Por consiguiente, al brindar cuidados de salud, es prudente tener en cuenta la cultura dentro de la cual la persona o el grupo poblacional están inmersos, ya que es de esperarse que cada cultura implique un repertorio distinto de creencias y de prácticas de cuidado de la salud que deben respetarse y considerarse para lograr el objetivo, como lo miramos en la anterior diapositiva, terapéutico del cuidado. Te explico. Y ahí está el argumento 4 de acuerdo a norma Zappa. Entonces, ¿a qué hace alusión esta parte de acá para explicárselos? Es que obviamente no nos podemos sentir tan cohibidos los profesionales de enfermería si nos abrimos precisamente a esas creencias y prácticas bajo la dimensión de lo transcultural. Entonces no debemos de pronto vernos como tan cohibidos de que, bueno, tengo en mi servicio cierta persona de una comunidad indígena. Y dentro de esa comunidad indígena la creencia es esta. Por allá tengo en la unidad tal al señor Julanito de tal y él es afrodescendiente y la forma con que él se baña es de esta manera. Y entonces a veces no podemos nosotros, ante todo ese repertorio distinto de creencias y prácticas en salud, sí, que debo ser muy respetuoso, pero tampoco debo entrar a exponer ese cuidado a que de pronto vaya a lograr trastocar el objetivo terapéutico del cuidado. ¿Sí me dejo entender? ¿En qué sentido? En que si yo le estoy diciendo a mis personas que son sujetos de mis cuidados, ¿listo? Que la higiene diaria
va a fomentar, un nuevo estilo de vida, de higiene, de aseo de las personas, y va a disminuir las incidencias de cualquier tipo de infección. Eso para todos los que hacen parte de ese grupo de cuidado. Pero debo respetar que, por ejemplo, él que viene de la costa pacífica, pues él dice que le hace muy frío bañarse a las 7 de la mañana, que espera que, bueno, que el agua como que alcance algo de temperatura, entonces se baña a las 10 de la mañana, no hay problema. Pero el otro dice, no, que ya culturalmente yo me bañaba una vez en semana. Podemos cambiar esa situación allí, ¿ya? Y entrar a negociar esa situación con todo el respeto del mundo y considerar que el objetivo claro aquí es el terapéutico del cuidado. Entonces entramos a negociar ese tipo de cosas. Pero yo me vengo a dármelas de Leininger dentro de mi rol profesional, entonces no. Entonces yo voy a hacer lo que usted viene con sus creencias de su cultura, a usted también como persona afrodescendiente, usted como indígena también, usted como caucásico también, usted porque es de otro país. No, tenemos que respetarlas, escucharlas, entrar a negociar y obviamente se debe con un único fin, el objetivo terapéutico del cuidado. Ok. Bueno, también aquí vamos a mirar cómo trajimos dentro del marco del quinto punto de APA. Tenemos que dentro de esas creencias y prácticas en el cuidado, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, miren esto. Textualmente dice esto. Se atribuye a las mujeres quienes vivencian la maternidad y el cuidado del hogar, las prácticas de cuidado relativas al cuerpo y a la alimentación. Prácticamente esto es muy considerado en las mujeres, que ellas son las personas quien dentro de su maternidad y dentro de su rol de mujeres están al cuidado del hogar, ¿sí? Del cuerpo, es decir, de las dolencias del esposo, de los hijos. La mamá es la que está allí, es como hace ese rol de enfermera empírica, y de la alimentación, de preparar los alimentos, de tener la casa ordenada y demás. Lo estoy hablando dentro de un ejemplo, no me quiero escuchar de pronto machista. Y porque esto es una revisión ancestral. Y mientras que los hombres, ellos estaban ocupados en las guerras, la casa, y es el defensor del territorio. Esta es mi casa y yo soy la persona, el proveedor. Obviamente que ha cambiado ahorita, ahora la mujer y el hombre son a la par, les tocan los mismos roles. Cerramos, por favor, un micrófono, ¿está abierto por ahí? Que se ocuparon del cuidado del cuerpo herido, lo que les facilitó el descubrir el interior del cuerpo y desarrollar herramientas apropiadas para ello. Es decir, que las prácticas de cuidado se desarrollaron y continúan desarrollándose con características particulares según el género, la ocupación y el contexto cultural de las personas. Entonces, aquí es donde nosotros podemos analizar que de hecho es así, las mujeres son muy buenas cuidadoras, de allí que por eso nuestra enfermería desde los inicios de Nightingale, todas fueron mujeres, ya estamos hablando de los años 60, 70, ya se fueron incorporando poco a poco los hombres, porque en la dinámica de lo que es el cuidado, pues se decía que las mujeres son más cálidas, más tiernas, tienen más tacto para hacer las cosas, pero así como ha ido pasando estas situaciones en donde las mujeres inclusive ahorita manejan maquinaria pesada, manejan aviones, manejan tractomulas, pues el hombre se incluyó también en asuntos que son del cuidado muy femeninos, en su tiempo se los consideró así, y hoy se dicen que los enfermeros tienen y tenemos una gran representación, ¿sí? Y un gran reconocimiento en el cuidado de enfermería también. ¿Por qué? Porque ya desarrollamos esa otra parte de sensibilidad, desarrollamos esa otra parte del pensamiento crítico, desarrollamos esa otra parte del poder interactuar, ¿sí? Entonces miren cómo esas situaciones de género, de ocupación y de contexto de las personas fueron cambiando la dinámica y las creencias en las prácticas del cuidado de la salud. Bueno, con esto terminamos. Tomamos como referencia según APA 5 documentos, que es lo que se revisó, y aquí están en referencia en la bibliografía.
recomiendo es el segundo, y de hecho ella fue mi profesora de la maestría en la Universidad del Valle, a la profesora Marta Lucía Vázquez Truisi. Ella es una enfermera vallecaucana, pero ella estudió en Brasil y ella hizo un estudio y tiene muchos libros escritos sobre el cuidado desde la perspectiva transcultural. Es una enamorada y seguidora ferviente de Leininger, y ella la ha seguido mucho y ha hecho muchas investigaciones a la luz de la teoría de Leininger, y de aquí precisamente es una de ellas, el cuidado desde la perspectiva transcultural, una necesidad de un mundo cambiante. Ella lo hizo en el 2002. Y ahí encontramos el resto de bibliografías que se relacionaron y que pues tocó ir revisando y sacando los aspectos más importantes para que sea más explicativo y comprensible esta clase. Muy bien. Mensaje final. Ok. Listo. Con esto, entonces, nosotros terminamos este punto, esta parte tan bonita, porque ustedes hicieron los primeros pininos con Leininger, hicieron los primeros pininos, muchos hablaron de Leininger, ya comenzaron a identificarse, ya saber quién era esta señora, y ahorita pues ya como para dar la estocada final, ya la miramos más a profundidad como lo acabamos de ver, ya tenemos una idea más amplia, más profunda del cuidado transcultural que Leininger expone en su teoría. Obviamente que estudiar a Leininger no es tan complejo, pero sí necesita de mucha dedicación y de apropiación, de verdad que sí. Y más cuando yo pretendo, dentro de mi ejercicio profesional, darme la oportunidad de investigar bajo los premisas y bajo los principios, perdón, y teorías de Leininger. Escucho opiniones al respecto en cuanto a los aportes de Leininger a la profesión. Hago esa última pregunta. ¿Cuáles consideran que son los aspectos o los aportes de Leininger a la profesión? Que no sean las mismas personas, por favor, el resto necesito escucharles. ¿No hizo ningún aporte? Profe. Sí, vamos identificándonos porque estoy con la presentación abierta. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Adelante. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Se les cerró los micrófonos? Profe. Sí, te escuchamos. Pues en mi punto de vista pienso que Leininger hizo un gran aporte a la enfermería, ya que pues como ella, como su teoría lo dice, tenemos que brindar un cuidado transcultural, ¿no? Como hemos venido viendo tanto en esta clase como en las clases anteriores, podemos darnos cuenta de que, como dijo usted, cada persona es un mundo diferente, tienen sus creencias diferentes, sus tradiciones diferentes, sus culturas diferentes, y nosotros como enfermeros debemos respetar esto, debemos mirar todos los puntos o todos los aspectos que tiene cada persona, como lo decía ella, desde sus sentimientos, desde sus valores, desde sus preocupaciones. Eso, profe, tenemos que brindar un cuidado el cual nuestros pacientes se sientan satisfechos y en ningún momento llegar a irrespetar sus creencias, ya que existimos personas de que tenemos unas creencias, unas tradiciones que son bastante fuertes, digámoslo así, sí. Y el momento de, por ejemplo, no irrespetar alguna tradición o alguna cultura que alguna persona tenga, nuestros pacientes pueden llegar a sentirse incómodos o insatisfechos con nuestro conocimiento, pues llegar a pensar de que nosotros somos unas personas a las cuales no, digámoslo así, no nos importa las creencias de los demás, y esto pues no nos tiene que identificar a nosotros como enfermeros y enfermeras, sino
por el contrario demostrar y de que pues somos personas transculturales, digámoslo así, que respetamos las diferentes culturas y creencias de las demás. Eso, profe. Ok, gracias. Te quiero hacer una pregunta. Si nos visualizamos de aquí a unos 5 o 6 años donde ya tú estás siendo profesional de enfermería, ¿tú aplicarías en tu rol de enfermera, aplicarías las teorías y los modelos y la teoría de Leininger? Claro, profe, sí la aplicaría porque como le digo, cada persona, como dijo usted, cada persona es un mundo diferente, entonces debemos de respetar las diferentes culturas de nuestros pacientes, las diferentes creencias de ellos. Muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Quién quiere hacer otro aporte? ¿Algún otro aporte? Profe. Sí, adelante, por favor. A mí me parece muy importante el aporte que hace Leininger porque nos aporta mucho como enfermeros para tener en cuenta el trato que debemos prestar a todas las personas, considerándolas desde un punto de vista, como ella decía, que tenía el modelo del sol naciente, como algo que tiene todo alrededor, como que a esa persona le influye todo su cultura, su pensamiento, para redireccionar, ¿no? También a veces cuando sea necesario la cultura de las personas para mejorar su entorno y mejorar su salud y para prestar pues una atención más acorde con cada persona. Ok, muy bien, muy bien. Vamos con una última percepción de esa óptica de Leininger. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien más? Profe. Adelante. Yo, Oscar Zambrano. Sí, Oscar. Pues yo particularmente, hablando desde ya mi función como auxiliar de enfermería, ya, y trascendiendo más allá, como usted dice, o sea, colocándonos ya en un futuro como futuro enfermero, sí, me siento pues en el momento pues de que ya conocí un poco más de la teoría de Leininger, la verdad me siento muy identificado porque pues la verdad yo soy de los auxiliares que me gusta como interactuar mucho con las personas, ¿ya? Con las personas que están dentro de la unidad de cuidados intensivos cuando se puede dar, ¿no? Cuando van en ese proceso de recuperación, de conocer de dónde vienen, conocer con quién viven, conocer cómo viven, en qué trabajan. Sí, porque pues la verdad, en términos generales, me he evidenciado. No quiero generalizar ni quiero, como dice, afectar susceptibilidades, pero lastimosamente la parte de enfermería profesional, lastimosamente no tienen esa visión, no tienen como ese acercamiento real con la persona que está enferma, que está en esa recuperación. Y nosotros que somos, como dice, como la nueva ola en compañía con usted, sí querían pues como dejar esa semillita en todos, ¿no? De que no quede aquí en la teoría, que no quede solamente como un aprendizaje, sino llevarlo realmente a la práctica. Porque pues la verdad las personas que están ahí en ese periodo de enfermedad, recuperación, no son solamente el no solo verlo como, no, es que él va a glosar la cuenta para la clínica o para el hospital o para la entidad que estemos trabajando en el momento, no, sino verlo desde esa parte, como un ser humano, como una persona, la cual tiene una cantidad de necesidades grandísimas. Sí, lo que usted nos decía al iniciar la clase, no sabemos las preocupaciones con las que venga esta persona y muchas veces el uno acercarse, el hablarle, el preguntarle, cambia un poquito la perspectiva, inclusive trata como de uno darle un voto de tranquilidad, de decirle, no, va en buen proceso su recuperación, tranquilo, va a salir pronto, especialmente con los pacientes COVID que nosotros estamos manejando actualmente, en ellos hay una incertidumbre totalmente muy grande. Sí, muchos miedos, muchos temores, claro. Exacto, y con Leininger lo que nos da es eso, nos da esa base, nos da esa fortaleza para que
ese acercamiento que realmente nosotros tenemos con estas personas sea de una manera totalmente humana, con el corazón en la mano, y poder dar una voz de aliento, una voz de apoyo, que es bastante importante en estos momentos de tanta zozobra, porque pues con el COVID, Sí, profe, claro. usted sabe que muchas veces, incluso hasta los mismos familiares saben que la persona ingresa a una unidad y no saben si la vuelven a ver. Y la verdad que es verdad. bien crítica la situación. Gracias, profe. Ok, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Dayana Caterine Salazar, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hablamos un poquito más fuerte. Dayana, por favor, ¿evalúas la clase? Me pareció muy interesante, la verdad, sobre lo que se habló, sobre la transculturalidad y cómo trascender más allá, conocer más allá a las personas, no basarse en mirarlas así, sino preguntarles de dónde vienen, qué hacen, cuáles son sus roles, todo eso. O sea, esta clase nos deja muchas enseñanzas para nosotros como futuros profesionales de enfermería. Me parece excelente todos los temas que usted abordó, profesor, dándonos a conocer ciertos puntos, sobre Leininger, sobre lo que ella aportó a la enfermería y lo que nosotros también podemos aportar a la enfermería desde esos conocimientos. Muy bien, ok, muchas gracias. Vamos con Sonia Jimena, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sonia, por favor, evaluamos la clase. Profe, esta clase nos llevó a conocer muchos aspectos, ¿no? Que tal vez anteriormente no los teníamos en cuenta. Por ejemplo, miramos que las teorías de Leininger fueron muy importantes en el ejercicio de la profesión, pues, de enfermería. Ella defendió mucho, por ejemplo, como la teoría del sol naciente, tiene otros estudios, pues, todo lo que habla sobre el cuidado, que nos llevan a mirar a mirar cómo existe una nueva perspectiva de mirar la atención del cuidado de enfermería, ya que estábamos basados en un cuidado antiguo, o sea, ligados a cuidados o a creencias, como se lo mencionaba, que venían ya de generación en generación de las enfermeras, de una forma muy, muy teórica, muy esquematizada, donde todo se hacía de manera, o sea, sin colocarle mucho sentido, sino solamente muy, muy robótica, digámoslo así, por una forma de decirlo. Y en cambio, mire que mirando con Leininger, hemos mirado que la enfermería puede dar un cambio, como una frase que nosotros en la exposición la colocábamos, ¿no? Que si uno no cambia, el cambio lo cambia. Eso es precisamente lo que nos incentiva a que hagamos un cambio de nuestra perspectiva, de nuestra mentalidad, ampliemos nuestra mente hacia hacia nuevas teorías, nuevos conocimientos que nos llevan a ¿qué? A conocer al paciente o al sujeto de cuidado como un ser humano, con creencias, con virtudes, con valores, que tiene principios, que tiene unas necesidades. Al hacer el análisis de esas necesidades según sus creencias, vamos a mirar que podemos mejorar nuestros planes de atención, nuestros planes de cuidado. Ya no van a ser tan esquematizados porque no vamos a tratar al paciente solo como un diagnóstico, sino como una persona, como un ser humano íntegro, brindando así un cuidado holístico, adecuado, asertivo. Muy bien, te felicito. Muy buenos argumentos. Muy bien, Sonia, te felicito. Bueno, entonces con esto, mis queridos y queridas estudiantes, tan pronto ya abramos